Bien, en este video les voy a explicar brevemente cómo funciona lo que sería el cálculo de los valores y los vectores propios de una matriz cuadrada, en este caso la más simple de todas que se va a trabajar, que es la 2×2. Cuando tengamos una matriz de este tamaño, primero que nada tenemos que ver qué significa que un número real se le llame valor propio, un número real representado por la letra griega lambda, y que un vector llamado x flechita, pero en este caso denotado como xy, un par ordenado de R2, se llama entonces respectivamente valor y vector propio de la matriz cuadrada 2×2. En este caso, para que tanto el valor numérico, el número real, como el vector se denominen de esta forma, tienen que satisfacer esta ecuación. Es decir, que la matriz multiplicada por el vector tiene que dar el mismo resultado que el número multiplicado por el vector. Eso puede sonar un poquito raro, y aquí tenemos que quitarnos la idea de que, por ejemplo, las x se cancelan. Las x no se pueden cancelar porque estos son vectores, los vectores no se pueden dividir. Lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, aquí la matriz, al ser de tamaño 2×2, y este vectorcito, que aquí yo lo estoy escribiendo como un par ordenado, pero a la hora de ponerlo como columna, cuando se multiplican nos va a quedar una matriz de tamaño, en este caso, 2×1. Sería un vectorcito de R2 también. Y cuando multiplicamos el número real por el vector, sigue siendo un vector de R2 también. Entonces, de ahí la igualdad, y que no va a tener nada raro que en un lado sea matriz por vector y que el otro lado sea número por vector. Ahora bien, la pregunta que uno se hace es: ¿cómo yo, conociendo una matriz 2×2, voy a encontrar esos numeritos que se llaman valores y vectores propios y los vectorcitos que se llaman vectores propios? ¿Qué orden tengo que seguir? ¿A quién encuentro de primero? ¿O a quién encuentro después? Bueno, en este caso, lo primero que hay que encontrar son los valores propios, los lambdas. Y para eso nosotros tenemos que resolver una ecuación que se va a obtener de calcular el determinante de la matriz A menos lambda i. Este menos lambda i básicamente lo que significa es tomar la matriz de identidad que ya nosotros conocemos del mismo tamaño, que sería 2×2, y multiplicarle por lambda cada una de sus entradas. En términos muy simples, para no hacer tal vez el detalle muy técnico y como para que sea más fácil para la comprensión, simplemente se dice que esto va a ser restarle lambda, restarle la letra lambda a los elementos de la diagonal, y de ahí proceder al cálculo de ese determinante. Cuando saquemos ese determinante, el resultado va a dar un polinomio que se llama polinomio característico. Y al igualar a 0 ese polinomio característico, pues vamos a obtener una ecuación cuadrática. Como ecuación cuadrática que nos va a tirar ya sean dos soluciones reales, una solución única, o tal vez digamos que en el caso de que no haya solución en R, eso no se utiliza porque la lógica del problema es que podamos encontrar valores. Entonces, digamos que esa de que no haya solución la podemos ignorar en este caso. Podríamos esperar que nos den dos lambdas diferentes o un único valor de lambda, que en este caso estaría repetido. Ahora bien, cuando ya se haya calculado el polinomio característico como producto de este determinante, ¿verdad?, e igualarlo a 0 y resolver la respectiva ecuación cuadrática con un método que usted quiera, manual o con ayuda de alguna aplicación o calculadora, ya con cada uno de los valores propios que usted ha encontrado acá, con cada uno de los lambdas que le puede salir, que como dijimos puede ser un único valor de lambda o dos diferentes, con cada uno de ellos usted tiene que resolver el respectivo sistema homogéneo. Es decir, con los lambdas que usted encontró tiene que venir a restarlos aquí en la diagonal, multiplicar por el vector xy, y eso le va a igualar al vector nulo. Esto es un sistema de ecuaciones que, por tener determinante 0, tiene infinitas soluciones. Recordemos que los sistemas homogéneos siempre tienen solución, y por ser 0 el determinante, pues esas soluciones van a ser infinitas. Y entonces, lo recomendable en este caso es tratar de aplicar un poquito de Gauss-Jordan, aunque a veces las soluciones infinitas salen como que muy directas. Ya vamos a ver ahorita en diferentes ejercicios, tanto para 2×2 como para 3×3, que a veces el Gauss-Jordan no hay que hacerle un estricto sentido, sino que a veces sale como muy directo y no hace falta, ¿verdad? Pero siempre el Gauss-Jordan va a ser una herramienta a poder utilizar acá. Entonces, ya con la descripción de cómo poder encontrar tanto los lambdas como los vectores propios, procedemos a hacer un ejercicio para que ustedes tengan una idea bastante clara de cómo poder utilizar estos cálculos. Vamos a trabajar aquí con una matriz bastante bonita. Vamos a hallarle los valores y los vectores propios a la siguiente matriz. Vectores y valores, valores y vectores, no importa. Sabemos que en el orden de cálculo van primero los valores y después los vectores. Vamos a utilizar una matricita bien bonita. De hecho, es un tipo de matriz que también se va a ver más adelante con un tipo particular de matrices. De hecho, en este caso se los adelanto, esto es una matriz simétrica. Nosotros vamos a ver también otra forma de trabajar un proceso que se llama diagonalización de matrices, que eso viene en videos posteriores, ¿verdad? Para este tipo de matrices hay que hacer un pasito extra, que ya es algo que ustedes conocen. Y en este caso, simplemente para poder empezar, lo que tenemos que hacer es resolver el determinante de la matriz A menos lambda i e igualarlo a 0, lo cual significa entonces que sería el determinante de la matriz
2 menos lambda, 1, 1, 2 menos lambda. Recordemos que solo le restamos lambda a los de la diagonal, nada más, a los demás entradas no. Y al igualar a 0, pues procedemos simplemente aquí a sacar el determinante con la regla 2 por 2. Me queda 2 menos lambda por 2 menos lambda, que es 2 menos lambda al cuadrado, menos 1 por 1, 1. Acá ustedes pueden resolver la ecuación de la forma que quieran. Yo lo voy a hacer de esta manera. Voy a pasar a sumar el 1. Voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados. Entonces no se les olvide que tienen que poner más menos 1, lo cual significaría que 2 menos lambda vale 1. O que 2 menos lambda vale menos 1. Y de aquí procedemos a despejar lambda en cada caso. De aquí me va a quedar que lambda vale 1, pasando lambda a sumar para quitarle el negativo, 1 restar al 2 para que me quede 1. Y aquí más bien, también pasando el lambda a sumar al otro lado, el 1 va a pasar a sumarme el 2 y me va a quedar 3. Entonces estamos obteniendo dos valores de lambda. Ahora, hay que resolver el sistema homogéneo que se obtiene con cada uno de ellos. Es decir, tenemos que retomar esta matriz, cambiar el lambda por 1, resolver el sistema que queda de esta matriz, ya después de haber cambiado por 1, por el vector XY, que sería nuestro vector propio, y encontrar quién va a ser ese vector propio. Recuerden que van a ser infinitas soluciones. Y ese procedimiento que vamos a hacer con el 1, todo al final, también lo vamos a hacer, pero con el 3, para obtener los vectores correspondientes a cada uno. Vamos a empezar con el caso de 1. Entonces vamos a poner que si lambda vale 1, hay que poner la matriz A menos 1 por I. A menos 1 por I equivale pues a I por el vector propio e igual al vector nulo. En este caso aquí ya, esto sí es igual a 0 porque es un determinante, que es un número, pero esto es un sistema homogéneo, entonces hay que igualar a vector nulo. Cuando reemplazamos el lambda por 1, noten que la diagonal va a quedar 1. Y los unos que ya estaban, que no se modifican. Eso va a ser por el vector propio, que recuerden que le pusimos XY, e igual al vector nulo R2, que sabemos que es 0, 0. Entonces, el sistema que ustedes tienen que resolver en este caso es aquel que tiene como matriz aumentada, y simplemente agarrar la matriz que nos dio ahí y aumentarla con 0, 0. Y hacer un poquitico de Gauss-Jordan, que tampoco aquí va a ser mucho, simplemente hacemos menos fila 1 más fila 2, y eso va a hacer que nos quede la primera fila igual, y la segunda me va a quedar menos 1 más 1, 0, menos 1 más 1, 0, y menos 0 más 0, que 0 también. La columna nula no se va a modificar. Siempre en este tipo de ejercicios nos tiene que salir por lo menos una fila nula. Si nosotros, después de escalonar, nos quedó rango igual a n, rango igual a 2 en este caso, no nos quedó ninguna fila nula, hay algo que no está bien, porque como el determinante es 0, teorema de equivalencia nos dice que entonces el rango no es n, quiere decir que tiene que haber filas nulas sí o sí, ¿verdad? Entonces si no hay filas nulas después de escalonar, algo no está bien, hay que revisar. De acá simplemente ustedes ya tienen la matriz escalonada y también reducida, es una matriz bastante pequeñita. De aquí lo que tienen que hacer es simplemente deducir las respectivas ecuaciones. Recuerden que esta columna representa x y esta y, entonces de aquí sale que una x más una y es igual a 0. Procedemos entonces a despejar cualquiera de las dos variables en términos de la otra. Yo voy a optar, a mí siempre me gusta más como despejar la y en términos de x. Se puede despejar x en términos de y, no hay problema, porque lo que se van a obtener son vectores paralelos que van a representar al mismo espacio, entonces no hay bronca con eso. Ahora bien, entonces como ya yo dije que voy a tomar y igual a x, entonces mi vector propio, que se llamaba xy, ya no se va a llamar más xy. Vamos a pasar a escribirlo como la x igual, y como la y depende de esa x, la cambiamos por el menos x, y entonces vean que yo puedo reescribir esto como una combinación lineal, ¿verdad? Al sacar el x me va a quedar una x y aquí x por menos 1. Entonces yo con esto estoy diciendo que los vectores propios asociados a lambda igual 1, que todos esos vectores propios se les llama espacio asociado, van a ser las combinaciones lineales de este vector 1 menos 1, es decir, van a ser todos los vectores, en este caso paralelos al vector 1 menos 1. Y ese ya sería entonces nuestro primer vector propio, que en realidad, como les digo, no es un solo vector, en realidad son infinitos, incluyendo el mismo vector nulo, que ese siempre va a ser, pero la idea es buscar los no nulos, ¿verdad? Entonces, por ahí ya tenemos el caso de lambda igual 1. Si procedemos de la misma forma con lambda igual 3, entonces nos va a quedar la matriz A menos 3i por el vector x igual a vector nulo. Y entonces me va a quedar en la matriz que teníamos originalmente, que era 2 menos lambda en las diagonales, de 2 menos 3 sería menos 1. Entonces nos va a quedar menos 1 en la diagonal y los unos que ya tenía. Y de acá ustedes pueden hacer algo pues bastante similar a lo que hicimos antes, ¿verdad? Que basta con que ustedes sumen fila 1 con fila 2 o fila 2 con fila 1.
Aquí por cuestión de espacio no lo voy a hacer. Aquí es bastante sencillo y parecido al anterior. Aquí, por ejemplo, lo que ustedes pueden deducir es que menos x más y vale 0. O en la de abajo que x menos y vale 0. De cualquiera de las dos van a deducir que y x son iguales. Y entonces, al pasar que y x son iguales, entonces el vector propio xy se va a convertir en xx, porque como la y vale x o la x vale y, va a quedar xx o y. La idea es que solo se reduzca una variable. Un error muy frecuente es que, como dice y igual x, aquí cambian el x por y cambian la y por x y siguen dejando las mismas dos letras. La idea es que solo se reduzca a una de las dos. Y entonces, igual que antes, sacamos la x y me va a quedar 1, 1. Lo cual significa entonces que nuestro espacio asociado a lambda igual 3 sería el conjunto de las combinaciones lineales del vector 1, 1. Y con eso ya hicimos todo el trabajito de obtener los lambdas, los valores propios, y también los vectores propios asociados a cada uno de esos lambdas que encontramos. Entonces espero que con este video, que se me extendió un poquito, les quede claro cómo hacerlo para el caso 2×2. Para 3×3 aplica exactamente igual. Por supuesto que van a hacer probablemente más cálculos, porque habría que hacer el cálculo hasta con 3 lambdas, y por ende habría que calcular hasta 3 espacios asociados. Aquí hicimos 2. Si fuera 4×4, pues básicamente la idea es lo mismo, ¿verdad? En videos que vamos a ver posteriormente, pues ya vamos a trabajar algunos casos de matrices ya un poquito más grandes, pero tal vez unas un poquito más sencillas de resolver para que sea fácil de comprender para ustedes y para que también no nos salga tan largo y extenso el video. Pero espero que con esto les quede claro y ya más adelante nos vamos a ver con otros videos de valores y vectores propios.